Continuando con el manga donde lo dejamos en la primera parte, el futuro emperador Cillian, que había llevado a nuestra prota Gatuna a la casa del varón, le pide a este y a todos los magos que estaban allí presentes, que encuentren información sobre la maldición que tiene ese gato. Y la prota, que andaba más que temerosa por su vida, pues para recordar los gatos no son muy queridos en el imperio, al ver al hijo rebelde del varón, y basándose en su nombre, que es muy difícil de pronunciar y lo llamaremos Harry, según la novela, este era un joven y brillante hechicero que lideró la rebelión contra Cillian, para luego tomar el trono y convertirse en el nuevo emperador al final de la historia. Pero, el hecho de que Cillian y Harry se estén encontrando antes del contexto original, hacía que la historia se desviara de lo que se supone ya estaba escrito, por lo tanto, eso ahora complicaría más las cosas, pues a partir de ahora, la prota no podrá predecir lo que ocurrirá, así que, ahora lo que pase de allí a futuro es todo un misterio. Aunque habría cosas que sí serían muy predecibles, como la actitud de Harry y los demás magos al ver un gato frente a ellos, así que, Harry, indignado al ver que el príncipe había traído consigo a un animal que se supone es la perdición del imperio, saca su daga y exclama que si nadie más en el palacio quiere tener sangre en sus manos, entonces él la tomará. Y mientras la prota ya veía su reflejo en esa daga y se preguntaba si las 9 vidas de un gato la ayudarán en este momento, para su sorpresa y alivio, Cillian con su espada la esquivó, para luego reclamarle a Harry el hecho de que nadie le dio permiso de sacar esa daga, que, por cierto, tras aquel impacto quedó partida sobre la mesa. Así que, mientras el rebelde Harry estaba perplejo al ver cómo Cillian esquivó y partió la daga, el varón rápidamente intenta detener la tensión entre ambos antes de que empeore, pero era inútil, pues su hijo, que no podía mantener la boca callada, le reclama a Cillian por tal insulto y le recuerda que está rodeado de hechiceros, así que de seguro habrá consecuencias por sacar su espada. Pero, el varón, al ver cómo la cabeza de su hijo estaba en riesgo, nuevamente lo interrumpe y lo manda a callar, y le pide a Cillian que por favor baje su espada y tenga piedad y perdone a Harry, que aún era un joven inmaduro, y por lo visto tampoco valora tener su cabeza en su lugar. Y ante tal petición y tomando en cuenta que él es solo un invitado y le conviene estar en sana paz con el varón y su hijo, Cillian accede a bajar su espada, pero aún así la mantiene empuñada, y le recuerda a todos los presentes que ese gato que estaba sobre la mesa, era de él, por lo tanto, nadie tiene permitido tocarle ni un solo pelo, pues de lo contrario, es mejor que rueguen irse con San Pedro rápido. Entonces, el varón, al escuchar eso, y como Cillian confirmó que ese gato era su propiedad, no entendía cómo el príncipe heredero podía tener ese animal consigo, pues según la profecía los gatos serían la causa de la caída del imperio, pero la pregunta del año, ¿cómo eso es posible? Pues esa bola de pelos no puede ni con una mosca y ahora podrá con un imperio. Pero Cillian, ya cansado de dar explicaciones y estar amenazando a cada rato, les pregunta a todos allí qué sería más rápido, los resultados sobre la maldición del gato, o la gran ola de fuego que crecía sobre él, y eso dejó perplejo a todos. Incluso a la prota, pues esa gran ola de fuego era el poder escondido del aura de Cillian, y este era un poder que solo los maestros que han alcanzado el nivel más alto de manejo de la espada pueden hacer, siendo un poder especial que se oculta y se protege para solo usarlo cuando en verdad la situación lo amerite. Además, el hecho de que esa habitación esté llena de magos que se oponen a la familia real y el hecho de que Cillian haya dejado en evidencia su poder especial, lo colocaban en un gran peligro, pero, a pesar de eso, él no desiste en usar ese poder y ordenarles a esos magos que investiguen sobre la maldición de su gato. Así que, ante tal amenaza, el varón no tiene otra opción que aceptar, y mientras le hace un hechizo a la prota y en la mesa aparecen unos raros dibujos, la waifu solo pensaba en que cada vez más aparecían situaciones que no estaban en la trama original, y aunque eso genera mucha ansiedad e incertidumbre, sabía que aún así debía afrontar la nueva realidad y sobrevivir. En eso, el varón, luego de hacerle unos hechizos a la prota, se sorprende mucho y no podía creer lo que estaba viendo, pues tal y como lo dijo, la prota Gatuna tenía un poder tan fuerte que nadie puede deshacer, pues es una bendición divina y Dios protege a ese gato. Y tal exclamación causó muchas preguntas y susurros en los presentes, así que, el varón explica que, así como todos saben, la interpretación de la profecía es que todos los gatos son entidades diabólicas, y por lo tanto, merecían su extinción. Sin embargo, el gato que estaba en esa mesa no tenía ninguna pizca de maldición sobre ella, al contrario, estaba protegida de una bendición divina, y así como ella, de seguro sus ancestros también lo estaban. Así que, dicho y hecho,
Cillian de inmediato supuso que entonces existe una alta posibilidad de que los familiares de ese gato aún existan, y aunque para la prota le resultaba extraño pensar que el gato que ella había reencarnado después de todo aún tiene una familia, necesitaba saber más para poder encontrarlos. Y en eso, el varón le pide a su hijo que se acerque y revise las memorias del gato, siendo un pedido muy descabellado para Harry, exclamando que él no estudió magia para usarla en un simple animal, pero debido a la insistencia del varón, Harry a regañadientes accede, y mientras se acerca a Cillian, sarcásticamente le pide permiso de tocarle la pata delantera de su gato, a lo que éste accede, pero no más la puntita. Así que, Harry al tocar la punta de la pata de la prota, mientras observaba sus recuerdos, no podía creer lo que estaba viendo, pues solo veía el Palacio Imperial, y al viajar más allá, nada más veía a Cillian en el momento que él se topó con la prota, siendo una gran incógnita incluso para ese joven mago, pues en pocas palabras, no había otros recuerdos antes de Cillian. Y para los que tenemos que leer las instrucciones del champú antes de usarlo, eso significa que la prota perdió todo recuerdo antes de Cillian, y este por su parte al escuchar eso, se sentía halagado y al mismo tiempo confundido, por lo que pide a los magos que continúen investigando sobre la bendición divina de la prota. Pero, los esfuerzos eran inútiles, pues no podían encontrar más información al respecto, pues el poder divino que circulaba sobre la prota, estaba bloqueando la magia, por lo tanto, debían investigar a través de otros recursos, y mientras el varón señala que la escritura original de la profecía ha sido destruida y eso les hubiese sido de mucha ayuda, Cillian exclama que si todos trabajan juntos de seguro podrán llegar al fondo de todo. A lo que Harry, pensando en voz alta, dice que ya entendía la razón para que el príncipe heredero los haya visitado solo para saber sobre la maldición, a lo que Cillian reconoce que es cierto, pero también como príncipe había traído consigo una propuesta que para ellos será muy difícil rechazar, y mientras coloca una carta sobre la mesa, este era un contrato. Así que, el varón en compañía de su hijo al abrir esa carta, no pudieron mantener sus bocas cerradas por el asombro, pues ese contrato tenía el emblema del Sol Imperial, es decir, no era un contrato cualquiera, por lo que Cillian les explica que ellos eran la única familia de magos que nunca ha doblegado ante la familia imperial, así que, él necesitaba esa clase de personas a su lado. Y por eso, les ofrece que trabajen para él y en cambio obtendrán algo sumamente beneficioso, reintegrar la Academia de Magos. Algo que causó el doble de asombro en el varón y en Harry, pues el antiguo emperador había cerrado la Academia de Magos para limitar cualquier oposición por parte de los hechiceros. Sin embargo, si se llegase a reintegrar como propone Cillian, será un buen incentivo para formar una alianza, aunque es evidente que Cillian como príncipe estaría en graves problemas y eso lo hace ver el varón. Pero Cillian exclama que él se hará cargo de todo eso, por lo tanto, ellos solo deben enfocarse en entrenar a los hechiceros, pues el imperio apenas se mantiene unido, pero el hecho de que haya secretos ocultos como el asunto de la profecía y los gatos, será una grieta que Cillian con ayuda de los hechiceros usarán a su favor. Y aunque Cillian ofrece un trato difícil de resistirse, para los magos firmar un contrato es como renunciar a su vida para solo cumplirlo, pues un hechicero puede ejercer magia poderosa solo cuando sirve a un maestro a través de un contrato, y mientras más poderosa sea la magia, más pierden el sentido de ellos mismos, pues su vida se basaría en completa redención a su maestro. Pero, a grandes sacrificios, grandes beneficios, pues la intención de Cillian es volver a construir un gran imperio, y para ello, la ayuda de los magos era indispensable, y más porque solo ellos pueden encontrar la respuesta a todos los grandes misterios que el imperio actual esconden, empezando con los secretos que oculta la profecía, pues evidentemente nada cuadra correctamente. Y aunque el varón nuevamente hace énfasis en lo peligroso y arriesgado que sería firmar ese contrato, al intercambiar miradas con su hijo, acepta trabajar para Cillian y exclama que ahora él y su familia dedicará toda su vida a todo lo que el príncipe heredero y futuro emperador Cillian comande. Así que, ya firmado y prometido, Cillian mientras mira a Harry exclama que ya tenía una primera orden para él, y mientras el varón y su hijo se imaginaban algo como crear un ejército o hacer alguna poción, para su sorpresa era algo muy diferente a lo que tenían pensando, pues mientras veían unos vestidos de mujer sobre la mesa, Cillian le pide que lo hechicen para que encajen con la persona que los use. Y no amigos, no es que Cillian tenga algún fetiche raro de lo cual no estamos enterados, o bueno, eso creo, porque con la cara de pocos amigos que tiene Cillian para que preguntar, por lo que Harry sabiamente se muerde la boca y prosigue a hechizar los vestidos tal y como se lo pidieron, para que luego no le canten mi primera chamba en su primer día.
Ya luego de un día exitoso para Cillian, este exclama que eso es todo lo que necesitaba de ellos por ahora, y sin más nada que pedir se retira. Más tarde, en el Palacio Imperial y en la habitación de Cillian, este llama a la prota y le pide que se ponga un vestido, y aunque es evidente que ropa humana y un gato no cuadran, la prota como se esperaba se negó a usarlo, y no porque obviamente eso no tendría sentido, es porque ella estaba más cómoda estando así sin ropa, siendo eso la mejor parte de ser un gato en ese extraño mundo. Y Cillian, que se dio cuenta que la prota no usará esos vestidos por más que se lo pida, con una sonrisa le dice que luego se arrepentirá de no hacerlo, y aunque la prota no entendió a qué se refería con eso, ella seguía firme con oponerse, y Cillian por su parte no tenía problemas con complacerla. Pero, más tarde, lo que había dicho Cillian ahora tenía más sentido, pues para recordar, al dormir, la prota se transforma de nuevo en humana, y queda como Dios la trajo al mundo, así que, ya saben por qué Cillian no insistió con que ella usará la ropa, pero, la caballerosidad por delante, así que la ropa y se queda a un lado de ella contemplando su belleza. Luego, el tiempo pasó y la primavera había llegado. Cillian desde que cumplió 19 ya había tomado una cantidad peligrosa de poción de magia negra, y siguiendo la historia original, para ese entonces, él ya estaría consumido por esa magia sufriendo de grandes dolores, cansancio extremo, y teniendo una aura súper oscura a su alrededor, pero en cambio, este estaba fresco como la lechuga. Y aunque la prota se pregunta si acaso él tenía alguna clase de poder de recuperación o si acaso le estaba escondiendo su dolor, hasta ahora Cillian se veía en excelentes condiciones gracias a Herbalife XD. Pero en eso, una visita muy esperada llegaría a la ventana de Cillian, y al abrir, un enorme y extravagante águila blanca entraría, y este había traído una carta amarrada en su pata, y al leerla, Cillian con un aire decepcionado exclama que nuevamente no tuvo suerte, pero al menos obtuvo una carta explicando lo sucedido, que por una parte lo aliviaba y lo hacía sentir un poco mejor. Más tarde, luego de que el águila descansara un poco, con una respuesta en su pata emprende su viaje de regreso, y esta águila muy inteligente por cierto, había sido domesticada por la madre de Cilia, y funcionaba como mensajero para mantener en comunicación ambas partes. Y una vez que Cillian se percatara que su águila anduviera por los cielos, se dirige a la prota y le pide que se mantenga en la habitación, pues allí estará a salvo mientras que él visitaría a su padre, el emperador. Y mientras que Cillian iba en camino a ver al emperador, pensaba en la carta que había recibido, y esta era una disculpa de su madre por cancelar su cita tan abruptamente, pero debía irse de viaje para continuar con su rehabilitación, así que le pide a Cillian que no se preocupe por ella, que más bien se preocupe por cumplir con sus deberes y responsabilidades como gobernante y como el sol del imperio. Luego, en aquel hermoso jardín rodeado de muchos árboles, flores y aves, de repente, unos disparos se escucharon, y al ir al lugar donde se origina ese ruido, un enorme y exótico león yacía tirado en el suelo, mientras que el autor de esa terrible escena era el emperador, y este se mostraba orgulloso y feliz por lo que había hecho, exclamando que ese león era un tributo entregado por una tribu lejana y el cual resultó ser un gran entretenimiento. Y junto a él estaba Cillian, quien presenció esa terrible escena, por lo que ordena que se lleven al león, y mientras los empleados obedecían, un hombre apareció y este era el jefe de personal, así que se disculpa por interrumpir y exclama que tenía un mensaje muy importante para el emperador y por lo tanto había venido en busca de una audiencia. A lo que el emperador accede, y el bigotudo igual de chismosa que la vecina de al lado, le susurra al oído, y por lo visto no era nada bueno y Cillian estaba involucrado, pues el emperador furioso se voltea a su hijo y exclama que había escuchado que los magos están deambulando por todas partes, así que esperaba una explicación al respecto. Y Cillian, que estaba disfrutando tranquilamente su té, ya se imagina que eso ocurriría, pues no se puede esperar menos del jefe de personal, quien es un individuo inescrupuloso y vil que aparte trabajaba como perro faldero para la condesa, así que no sería de extrañar que ésta lo ayude a mantener su posición para usarlo como títere a su antojo. Pero, Cillian, que no tenía nada que temer, pero sí mucho que ocultar, se preguntaba si acaso debía seguirles la corriente y agitar un poco las aguas, por lo que reconoce que él convocó a los hechiceros, siendo la respuesta que el barbudo estaba esperando, pero este no se imaginaba que Cillian continuaría explicando que él lo hizo para mantenerlos cerca y observarlos. Pues, a excepción de los nobles, la mayoría de los ciudadanos buscan a los magos cada vez que tienen enfermedades o problemas, y como dice el dicho, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más, así que,
Cillian consideró que lo mejor era tener de cerca a esos magos para que así el palacio se apodere de la lealtad y poder que estos poseen, y todo en beneficio al mandato de su padre. Y aunque no se sabe a ciencia cierta si esto es verdad o no, algo sí les puedo decir con seguridad, y es que, a una taza de arroz, 5 de agua, y de igual forma, el emperador se comió el cuento y con una gran carcajada, estaba a gusto con la propuesta de su hijo, exclamando que eso era digno de elogio. Pero, no todos compartían la misma alegría, pues el barbudo, que había planeado colocar de enemigos a padre e hijo, no se imaginaba que Cillian le voltearía la partida, por lo que el barbudo no tuvo de otra que aparentar una sonrisa cuando en realidad estaba molesto y frustrado porque su plan no salió como quería. En eso, luciendo sus lujosos tacones, aparece la condesa, la bruja que tiene encantado al padre de Cillian, y la cual es la manzana de la discordia en esa familia, y el emperador al ver a su amada, le ordena al bigotudo que se retire pues quería tomar té tranquilamente, y volviendo hacia la condesa, le pregunta por los preparativos del baile de máscara. Y esta, que para recordar a lo mucho le lleva un par de años a Cillian, toma asiento mientras exclama que, hacia su mejor esfuerzo, pero según ella todo sería más perfecto si la emperatriz estuviese allí para hacerse cargo, siendo una frase dicha para provocar a Cillian, pues esa vil mujer sabía que cuando se trata de temas sobre su madre, Cillian simplemente no se resiste. Pero, Cillian no le daría el gusto, y más porque su padre también continuaría exclamando que era innecesario nombrar a alguien que le importa más su rehabilitación que los asuntos oficiales, y que ella, o sea la condesa, es suficiente. Y mientras esa mujer se reía halagada, le pregunta a Cillian si él opinaba lo mismo, y este que no caería en su juego, le responde que él también tenía grandes expectativas, aunque por dentro tenía unas grandes ganas de acabar con todas las molestas personas del palacio. Y aunque ya se saboreaba ese momento, se decía a sí mismo que debía esperar, pues sería demasiado generoso matarlos a todos tan rápido, lo mejor es hacer que rueguen para que acaben con sus vidas, y mientras tanto en mi mente, queremos venganza, una dulce venganza. Más tarde, en la habitación de Cillian, la prota mientras dormía cómodamente, se despertó al escuchar cómo la puerta se abría, y este era Cillian, que a primera vista se ve que él hacía todo lo que podía para soportar el dolor que sentía. Y la prota al verlo, se preguntaba si había pasado algo en la fiesta de té, o si acaso la condesa lo volvió a envenenar con la comida, pues los efectos secundarios de la poción de magia negra incluyen dolor intenso y vómitos, así que probablemente la comida en la fiesta debe haber sido envenenada. Y de acuerdo a la novela original, Cillian empezó a mostrar signos de adicción a la poción de magia negra el mismo año que cumplió 19, y casualmente Cillian tiene esa misma edad ahora mismo, así que, la prota al mirarlo, sabía que le estaba pasando por un momento muy doloroso. Pero, lastimosamente no hay mucho en lo que la prota pueda ayudar, solo sentir compasión por él, pues incluso la adicción se volvió lo suficientemente fuerte como para que él sintiera la necesidad de acabar con la vida de su propio padre, y si eso no fuera suficiente, también tomar el trono. Y mientras la prota lo seguía con la mirada, no dejaba de pensar en lo doloroso e injusto que son las cosas para Cillian, pues él siendo tan joven tiene que pasar por tantas cosas y soportar tanto dolor sin que nadie se diera cuenta y sin que nadie esté allí para ayudarlo. Así que, la prota que reconoce que Cillian todo este tiempo ha sido el único humano que la ha ayudado y protegido, se sentía en deuda con él. Por lo tanto, quería encontrar una manera de ayudarlo, y aunque no sería tan fácil, al menos hará lo que puede, así que, se acerca a los vestidos, y al agarrar uno, lo moja con agua y como puede, se lo coloca en la cabeza de Cillian para bajar la fiebre, y así mismo hizo con varios vestidos, que, aunque no ayudarán mucho, algo es algo. Luego, la prota ya exhausta de tanto trabajo, esperaba que lo que hizo lograra bajar la fiebre de Cillian, y como solo quedaba esperar y cruzar los dedos, ya cansada quería acostarse a dormir, pero viendo el desastre que hizo, ahora no tenía manera de subir de nuevo a la cama, y debido al frío que estaba haciendo, la prota, que aunque estaba en contra de todos sus principios gatunos, no tenía de otro que colocarse la pijama, que por cierto, se ve súper adorable y graciosa, pues no es que todos los días se vean gatos con pijamas. A la mañana siguiente, mientras los pájaros cantaban, Cillian al despertar, se dio cuenta que tenía algo húmedo en su frente, y para su sorpresa, estos eran los vestidos de la prota, por lo que supuso que había sido ella la que se lo había colocado, y al buscarla, ella yacía dormida en el suelo con la pijama que tanto se rehusó a usar. Y Cillian al verla dormida, se le escapó una sonrisa, y no es para menos,
La prota parecía una bella durmiente que amerita su beso del príncipe azul para despertar, así que, Cillian al recordar cómo ella se quedó dormida cuidándolo, consideró que ella es la única que le cubría las espaldas en ese lugar infernal. Así que, para devolverle el favor, se acerca a la prota que estaba bien dormida, y le pregunta si acaso intentaba resfriarse por dormir en el suelo, por lo que dulcemente la agarra entre sus brazos y la coloca en la cama, para luego acostarse al lado de ella y acariciarle el cabello. Y mientras Cillian estaba encantado por la belleza de la prota, le dice que debería recompensarla por ser tan buena, y que mejor manera que darle un nombre, pues recuerden que la prota siempre ha sido llamada Gato, así que, Reinet será su nuevo nombre, y este significa una pequeña reina, pues para Cillian, al menos en la habitación ella le da órdenes como si fuese una. En eso, la prota que ya se estaba despertando, se volvió a transformar en un gato, y Cillian que tal parece tenía ansiedad por molestarla, tiernamente le toca su naricita, por lo que la prota se despierta y se entera de su nuevo nombre, siendo una gran noticia, pues ella no tenía un nombre en ese mundo. Y el hecho de que Cillian le haya dado ese nombre era fantástico, pero la emoción desapareció cuando la prota recordó que Cillian estaba enfermo, así que, en su lenguaje y desesperadamente intenta preguntarle, y este como si entendiera y con una sonrisa la calma diciendo que ya estaba mejor gracias a ella, y por eso como agradecimiento le dio un nombre. Pero eso no sería todo, pues Cillian finalmente revelaría el secreto que tanto tiempo había ocultado, el que la prota se transforma en humana cuando duerme, siendo algo que la prota no se esperaba, pero, Cillian que tal parece le gusta ser directo y dar sin vaselina, también le dice que cuando se vuelve humana queda como Dios la trajo al mundo. Así que, tal noticia resultó como una bofetada para la dignidad de la prota, pues al saber que todo este tiempo ella estaba durmiendo sin nada de ropa tranquilamente al lado de Cillian, por supuesto era algo que nadie en su sano juicio tomaría bien. Y luego de un buen rato, la prota no podía ver de nuevo a Cillian pues su cara de vergüenza no se lo permitía, y este por su parte se estaba divirtiendo con esa escena, pero, la prota además de estar avergonzada también estaba molesta, pues tal parece Cillian tenía cosas interesantes que hacer en la noche, como detallar cada centímetro de la prota, pues con lujos y detalles le describió cómo era ella. Pero, luego de un buen rato, el berrinche de la prota resultó ser molesto, así que Cillian mientras intenta tomarla, le dice que le explicara el por qué no le dijo nada, pero tal respuesta no era suficiente para la prota, que por reflejo lo rasguña. Así que, Cillian mientras miraba su mano rasguñada, le dice a la prota que la dejará sola para que descanse pues él tenía trabajo por hacer, y mientras se coloca un anillo, no la culpaba, pues rasguñar era la única defensa que una bola de pelos como ella puede tener. Más tarde, la prota mientras se preguntaba cuándo volverá Cillian, se sentía culpable por lo que había ocurrido, así que, esperaba disculparse cuando él regresara, pero en eso, afuera de la habitación se escuchaba unas voces que cada vez más se aproximaban, y una de ellas decían encuentren cualquier cosa que puedan. Y mientras se abre la puerta, la prota que sabía que no podía ser Cillian, se asusta e intenta ocultarse, pareciéndole inaudito que alguien esté entrando a la habitación del príncipe sin previo aviso, y en efecto, los que entrarían no tenían buenas intenciones, pues entre ellas hablaban que debían apurarse pues de seguro el príncipe no tardará mucho en su reunión, y esas voces eran de unas criadas del palacio. Pero por supuesto que éstas no hacían esto por voluntad propia, pues en la cabeza de ese plan estaba la condesa, y aunque es evidente que ella está favorecida por el emperador, obviamente no tenía permitido entrar en la habitación de Cillian. Y la prota mientras estaba escondida debajo de la cama, tratando de hacer el más mínimo ruido para que no la descubran, escuchó como la condesa les decía a sus criadas que debían encontrar algo que tenga que ver con alguna mujer, pues se habían notificado que Cillian había visitado una tienda de ropa, y en efecto era así, pues fue la que él había ido a comprarle las cosas a la prota. En eso, la más valiente de las doncellas, le pregunta a la condesa el por qué estaba tan preocupada de que el príncipe se encuentre con una mujer, pero la condesa con la mirada lo dijo todo, por lo que la doncella prefirió en ese momento haberse mordido la lengua, pues obviamente se llevó un regaño innecesario. Así que, luego de eso, la condesa nuevamente logró intimidar a todas las presentes sin tanto esfuerzo, y esta luego de eso, pregunta si acaso la mujer con la que se estaba viendo Cillian era de la nobleza, pues ella creía que no lo era, pues de serlo de seguro ya se hubiese enterado quién era, por lo tanto, suponía que esa tal mujer era de una clase inferior a ellos. Por lo tanto, le ordena a sus criadas y doncellas que consigan algo que se vea sospechoso, pero al final los esfuerzos fueron en vano,
pues no conseguían nada fuera de lo común, pero para la condesa eso era inaceptable, y como de costumbre paga su rabia con las pobres criadas, exclamando que no están buscando detenidamente y que son un grupo de inútiles. Pero de repente, alguien entra, y justo cuando la condesa sudó frío pensando que había sido descubierta, para su alivio era otra criada, muy linda por cierto, así que, la condesa luego de que se le pasara el susto, se le acerca a la nueva criada y le pregunta si acaso es la asistente de Cillian y éste le había ordenado que la espiara, pero, la doncella toda nerviosa exclama que solo estaba allí para limpiar. Y ante tal respuesta, la condesa no estaba muy convencida, así que nuevamente le pregunta a la criada si acaso acostumbra entrar a las habitaciones sin pedir permiso, aunque yo creo que la condesa lo dirá por ella misma, pues la primera que entró así como Pedro por su casa fue ella. Pero, la criada que no se dejaría así no más, exclama que el príncipe le había dado permiso de que podía entrar a limpiar siempre y cuando la puerta esté abierta. Ya vemos que la condesa como detective se muere de hambre, por delatarse así tan estúpido dejando la puerta abierta cuando ésta estaba cerrada. Y la condesa, viendo que había metido la pata, y viendo que podía ser delatada, amenaza a la criada con arrancarle la lengua, y justo cuando la cosa se iba a poner más seria, una de las doncellas de la condesa le susurra algo al oído, por lo que ésta le ordena a todas sus secuaces que se retiraran que Cillian estaba por llegar y volviendo a la criada, le dice que recordara su rostro. Luego, cuando finalmente la habitación estaba vacía, la prota pudo volver a respirar aliviada, pero tal parece que cantó victoria antes de tiempo, pues la linda criada aún seguía allí, y esta tal parece también había venido a buscar algo, pues al acercarse a la cama se arrodilla e intenta ver debajo de esta. Así que la prota al ver eso, asustada se decía a sí misma que solo era casualidad, y mientras creía que tal vez la criada no la vio, esta mete su mano debajo de la cama en busca de algo, por lo que la prota intenta alejarse lo más que puede, pero cada vez más parecía que esa mano la alcanzará, y justo cuando parecía todo perdido, nuestro príncipe azul apareció, y con un tono molesto le pregunta a la criada qué hacía ella allí. Pues Cillian había dejado la puerta cerrada, pero aquella criada que tal parece no tiene suerte con sus patrones, exclama que estaba abierta cuando llegó, pero esa respuesta no fue suficiente para Cillian y le ordena que se retire. Y una vez cerrada la puerta, y la habitación vacía de intrusos, Cillian llama a la prota y esta sale su escondite aún nerviosa pues de no ser por él ya de seguro hubiese sido descubierta. Y luego de que Cillian le preguntara si está bien, le parecía todo lo que estaba ocurriendo muy extraño, pues él había verificado 2 veces que la puerta esté cerrada antes de marcharse, y al escuchar que la criada dijo que la puerta estaba abierta, ya se imaginaba que eso fue obra de la condesa, pues se la encontró en el camino y ella se puso pálida. Mientras, la prota que veía el rasguño de Cillian, se sentía culpable, pues a pesar de eso él había venido a rescatarla, así que, para compensarlo, tiernamente empezó a lamerle la herida, y justo el anillo que cargaba Cillian empezó a brillar, por lo que éste exclama que lo estaban contactando, mientras le pregunta a la prota si no quería saber más sobre su condición. Luego, en el jardín, la linda criada de más temprano, seguía con su búsqueda, pero en eso, se percató que había algo inusual detrás de unos arbustos, y al ver que no había nadie alrededor, entró al lugar, y este era como un salón al aire libre, pero aún así, le parecía muy raro que había mucho silencio, además de que no parecía del mundo real. En eso, el varón aparece y molesto le pregunta a aquella criada, cómo llegó hasta allí, pues él había hecho ese espacio con magia y solo él y su maestro, o sea Cillian, podrían entrar a ese lugar, y por lo visto, ella estaba buscando algo, por lo que la criada lo niega rotundamente y se excusa diciendo que se perdió y casualmente encontró ese lugar. Pero, tampoco el varón le creyó, así que le pregunta si acaso estaba buscando un gato, y que más le vale decir la verdad pues a su maestro no le gustaba perder el tiempo, y casualmente Cillian apareció, reconociendo a la criada como la que estaba hurgando en su habitación más temprano, y luego de preguntarle su nombre, le pregunta si acaso encontró lo que estaba buscando. Y la criada nerviosa, nuevamente continúa con su versión de que estaba allí para limpiar, pero Cillian, que es muy difícil que alguien le vea la cara, se acerca y exclama que es inútil decir una mentira tan obvia, pues solo está desperdiciando el tiempo de ambos, y con una mirada atemorizante, le pregunta para quién trabaja. Por lo que la criada se aparta y jura que ella no trabaja para nadie y no es ninguna espía como él cree, además de que no había nada más que ella pueda decir. Pero, Cillian, que tiene paciencia limitada, toma su espada y exclama que la explicación que él quería escuchar no era ninguna solicitud,
sino más bien una orden, y mientras la criada juraba que no trabajaba para nadie, la prota estaba en el bolsillo de Cillian escuchando todo lo que estaba sucediendo, sintiendo pena ajena por esa mujer, pues por lo visto, no durará mucho. Y vaya que la prota tenía razón, pues Cillian saca su espada y exclama que no había necesidad de prolongar eso más tiempo, y la prota, al escuchar eso, no podía permitir que él se convierta en un tirano despiadado tal y como en la historia original, por lo que se escapa del bolsillo y se abalancea hacia la espada para evitar que Cillian la usara. Pero, al ver a la prota no entendía que ella hacía eso para que él no se convirtiera en un ser sangriento y sin compasión, y en eso, el varón que era el más asombrado, le pregunta a Cillian el por qué había traído al gato, siendo una pregunta absurda, pues debido a los acontecimientos de más temprano, solo era cuestión de tiempo que encontraran a la prota, y tampoco es que haya mucha gente que esté dispuesta a cuidar al animal que se supone traerá el fin del imperio. Y mientras Cillian y el varón discutían sobre dónde dejar a la prota en momentos como esos, la criada estaba allí parada viendo a la prota fijamente, y tal parece que no sentía miedo ni nada por el estilo como es lo que se espera al ver un gato por primera vez. En cambio, esta intenta tomar a la prota. Pero, justo cuando parecía que esa criada lo lograría, para sorpresa de todos, ella amorosamente acaricia a la prota y con lágrimas en los ojos dice: «¿Estás viva, mi bebé?». Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este capítulo. Sabrá Dios quién será esa mujer y por qué llamará a la prota bebé, y si quieren saberlo, dejen sus 7000 likes y 300 comentarios para una tercera parte, y recuerden, nunca jueguen al pasto, pues en vez de ser papá luego les toca de padrastro. Los quiero mucho y suscríbanse para otro brillante consejo y otro excelente manga. Adiosito.